Estamos dialogando con nuestro buen amigo Carlos Luna Escudero. Oye, Carlos, vimos en tu Facebook, en tus redes sociales, ahí que te tomaste una foto con una cartulina diciendo no al gasolinazo. A ver cómo está eso. Sí, fíjate que, Tomás, uno cuestiona seriamente las medidas de política económica del gobierno de Peña Nieto por muchas razones. Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno es transferirle su ineficacia a los de siempre, a los ciudadanos. Eso de las razones que ha expuesto el secretario de Hacienda junto con Peña Nieto y algunos otros actores del gobierno federal, cuando lo analizas en el contexto adecuado y con objetividad, te das cuenta que no es realidad lo que están señalando. Hay varios factores que permiten llegar a estas conclusiones, y esos mismos factores son los que tienen inconforme a gran parte del país, y donde hemos visto manifestaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana con respecto a este criminal acto de incrementar el precio de la gasolina en más del 20%. Está llegando a precios de 17, 18 pesos por litro, pero lo peor no es eso, Tomás, es que en febrero está pronosticado otro incremento al precio de la gasolina. Por eso, de manera personal, quise manifestar mi rechazo a este incremento, porque el incrementar la gasolina pues tiene repercusiones en toda la economía. O sea, los argumentos pueriles de una serie de funcionarios federales con respecto a este tema me parecen verdaderamente lastimosos, y que ya nadie engaña. O sea, el pueblo mexicano cada vez está más consciente, el pueblo mexicano cada vez está más convencido de que debe de participar en los asuntos de la vida pública, y que es posible tomar decisiones para retirar este incremento. Te digo varios factores. Primero, el crecimiento de la deuda pública interna de este gobierno, que lo recibe en alrededor de 5 billones de pesos, actualmente está en 9 billones de pesos. Es decir, que el crecimiento es casi del 100% en la deuda pública interna en 4 años. Esto, el volumen de recursos que esto implica, es que hay déficits fiscales que el gobierno no atajó ni puso remedio a tiempo. ¿Qué quiere decir un déficit fiscal? Muy simple, Tomás, que el gobierno gasta más de lo que ingresa, a pesar de una reforma fiscal donde se supone que el crecimiento de los ingresos para el gobierno era superior a los 200 mil millones de pesos, siguió manteniendo este déficit. Y si gasta más de lo que recibe, solamente puede haber dos razones fundamentales: o gasta más en gasto corriente, o gasta más en inversión. Pero como cuando revisamos las inversiones en obra pública, en educación, en los factores que son fundamentales para el bienestar de la sociedad, no vemos mucha inversión. Sin embargo, revisamos los presupuestos federales de los 4 años de la administración de Peña Nieto, y lo que estamos viendo es un crecimiento del gasto corriente verdaderamente espeluznante. Tal pareciera que los priistas les es muy fácil gastar y endeudar. Fue lo mismo que pasó aquí con Javier Duarte. Se parecen, eso te iba yo a parecen preguntar. cortados con la misma tijera. A ver, Carlos, estamos a 2 años del relevo presidencial a nivel federal. Sí. El caminito pareciera, ahorita que lo estás mencionando, pareciera que estamos ante la duartización de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Así es. Y lo que nosotros tuvimos aquí como resultado al cierre del gobierno de Javier Duarte de Ochoa es catastrófico. Vamos, si fuera esto Veracruz una empresa, ya hubiéramos cerrado. Ya, definitivamente. Y lo mismo nos espera para a nivel nacional, ¿eh? Es decir, hay una acentuada corrupción, como la hubo aquí en Veracruz. A nivel nacional, bueno, es verdaderamente espeluznante, ¿no? Hay que ver los funcionarios públicos, Videgaray, Peña Nieto, tantas acusaciones con respecto a los actos de corrupción que se han cometido a nivel federal.
la impunidad, que lo mismo que pasó en Veracruz está pasando allá, a nivel federal. La protección de Peña Nieto a sus amigos. En Veracruz y en México, en la República Mexicana, vivimos una política de cuates. O sea, aquí los cuates son los que ocupan los espacios principales, a los cuates es a los que se les protege, y a los cuates es a los que se impulsa a ser candidatos a los puestos públicos. Pero aparte, este crecimiento de la deuda, que tiene que ver con un incremento en el gasto corriente del gobierno federal, hace que definitivamente el gobierno necesite más recursos. Ya es poco probable que siga endeudando al país al ritmo de crecimiento que se traía. Primero, porque solamente nos faltan 2 años de gobierno, pero segundo, porque tienen que cuidar necesariamente el proceso electoral del 2018. De por sí, el PRI llega ya muy disminuido a este proceso electoral y difícilmente lo va a salvar con éxito, aún a pesar de todas las triquiñuelas que acostumbra a hacer este partido y su gobierno. Se ve muy complicado que puedan lograrlo. Entonces, el gasolinazo que Peña Nieto y el secretario de Hacienda se niegan a reconocer como producto de las reformas estructurales que llevó a cabo Peña Nieto y un Congreso dócil, que tienen que ver con la reforma fiscal y que tienen que ver con la reforma energética, evidentemente que estaba planificado para el año próximo, el 2018, el aperturar a los precios internacionales el costo de la gasolina. Pero atrás de esta precios de costos internacionales de la gasolina hay una política de energía bastante pobre. ¿Cómo es posible que en más de 30 años no se haya construido una sola refinería en el país? ¿Cómo es posible que todo ese volumen de producción que llegó a ser en México, casi 2,5 millones de producción diaria de barriles de petróleo, no se les diera valor agregado? Con todo ese excedente petrolero que hubo, se dedicó, que fue altísimo, hablan de 900,000 millones de pesos, se dedicó a gasto corriente en lugar de la inversión productiva y a fortalecer la estructura productiva de Pemex. Es decir, ahora el gobierno, México es deficitario en el uso de la gasolina. Se importa cerca del 60% de la gasolina que se consume en el país. Luego entonces, al volver libre el precio de la gasolina, evidentemente que tiene que encontrar los equilibrios con los precios internacionales. Si esto fuera así de limpiecito y así directo, tendríamos una gasolina barata en México. Pero hay un impuesto en el precio de la gasolina que es el que hace que se incremente casi en un 30% el precio de la misma. Este impuesto, los famosos IEPS, ¿no? Así es, que le cobra a todos, que pagamos todos los que compramos gasolina para nuestros automóviles. De manera directa, pero de manera indirecta todos. Así es, todos. Pues es evidente que hace que el precio de la gasolina se dispare. Tú no puedes encontrar justificación que Pemex, teniendo gasolineras en Houston, el precio del litro en Houston es casi el 50% del precio de la gasolina en México. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, pues sinceramente, por ese tipo de impuestos y porque la gasolina se supone que allá es más barata y no la tiene que traer a México, el costo de traslado de la gasolina. Pero aún así, es totalmente injustificable un incremento de esta proporción al precio de la gasolina, más lo que viene en febrero, y por eso, de manera personal, quise manifestar mi rechazo a este incremento irracional que nos lastima a todos, Tomás, porque ya estamos viendo cómo se está incrementando el precio de diferentes productos, aun cuando el gobierno decía que no iba a ocurrir. Ahora dicen que no son generalizados, que está ocurriendo en algunos productos, pero que no es generalizado. Y mientras tanto, la inflación, los economistas pensamos, muchos economistas pensamos, que puede llegar hasta el 6% en el año, es decir, casi el triple de lo que es actualmente. Es decir, va a generar impactos en los precios. Es imposible pensar
que la gasolina, que es un insumo que se utiliza fundamentalmente para el traslado, o el diésel, que es para el traslado, que lo usan todos los que trasladan mercancías, todos los que dan servicios, por cualquier vía, terrestre, aérea, a través de ferrocarril, todos los fletes tienen que subir necesariamente. Cuando eso ocurra, pues se traslada ese incremento a los precios de los productos y servicios. De manera directa. Nos pega a todos, Tomás. ¿Cómo es posible que un gobierno irresponsable, un gobierno de corruptos, un gobierno donde no se castiga los actos irracionales y de corrupción que se desarrollan, le traslade nuevamente al pueblo mexicano los costos de sus burradas?